Bonjour, pedazo de soquetes. Bueno, para este video del día de hoy, en el cual les voy a traer la resolución del examen de avance, bueno, a pedido de la audiencia, pidieron que inicie algún video con este saludo y así está. Así que bueno, cambiando un poco la dinámica que teníamos para iniciar, bueno, vamos a llevar adelante la resolución del examen de avance tomado el jueves 1 de julio del 2021. Así que bueno, vamos a comenzar y esto es lo que nos enseñó de francés el querido Willy en Los Simpsons. Entonces ya estamos con el primer ejercicio. Este es el examen que les he pasado vía la plataforma para resolver. Y el primer enunciado, que aquí lo copio, que dice que dado un polígono regular, donde el mismo inscriba una circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el polígono inscribe, es que el polígono rodea la circunferencia. Ya que no me quedó lugar en el pizarrón, después lo vamos a ver cuando siga con el ejercicio, un error muy común ha sido que ponían que la circunferencia rodeaba el polígono. Y no, es al revés, el polígono es más grande que la circunferencia. Entonces, una circunferencia que sea inscripta por el polígono, o si le sirve más, que sea rodeada por como es que el polígono rodea la circunferencia, significa que el punto de tangencia va a estar en el centro del lado. El radio va a terminar siendo la apotema. Un error muy común es que la tomaron exterior y que toque, obviamente, solamente en los vértices. Y bueno, cuyo radio es de 10 centímetros de esta circunferencia que es menor que el polígono rodea la circunferencia. Y su ángulo interno 150 grados. Hubo gente que me lo tomó como central. Chao. Se pide encontrar la longitud de su lado, o cada uno de sus lados, que es igual, la apotema, que ya vamos a ver, que ya la tenemos, y el número de lados. El radio de la circunferencia que inscribe al mismo, o sea, la circunferencia que inscribe al polígono, o sea, la circunferencia externa. Hay que tener mucho cuidado, hay que ir de a pasos y leer con detenimiento los enunciados. Esto se lo puse para que se acostumbren a ver con mucho cuidado los enunciados antes de tirarse a hacer ATR, vamos, estoy activo, que ya van a decir que es viejo. Bueno, presten atención a los enunciados. Y por último, ángulo exterior y ángulo central. La verdad que para sacar el número de lados también nos va a servir el ángulo central, el ángulo interno. Este podría haber ido aquí, o como primer punto voy a empezar por ese lado. Así que bueno, vamos a iniciar la resolución del mismo. ¿Dale? Bueno, vamos a comenzar ahora la resolución. Tenemos aquí los dos únicos datos que nos dio el enunciado, así que, bueno, vemos que podemos obtener. El ángulo interno es 150 grados. Bueno, con el ángulo interno también podríamos llegar a obtener el número de lados, o bien por otro camino. Por ejemplo, algo que realicé yo es que,
Vamos por la que yo pienso, ¿cómo es? De entrada es trabajar ángulos internos en conjunto con el ángulo interno, en conjunto con el ángulo externo. Y esto sería tal que el ángulo interno y el ángulo el interno y el externo son complementarios. ¿Mm? Entonces, alfa E le pongo al ángulo externo. Entonces, estos darían 180 grados. Y aquí ya nos quedaría que el ángulo externo es 30. ¿Qué nos puede llegar a impactar esto? Nosotros sabemos que el ángulo externo, o sea, el ángulo externo es igual, bueno, acá me salió media fea, al ángulo central. Entonces, esto nos da que es 30 grados. Y después, ¿qué podemos sacar? Que el número de lados, que le vamos a poner n, aquí es igual a 360 grados dividido el ángulo central. Yo le pongo alfa c. Entonces, esto es 360 grados dividido 30 grados. Entonces, el número de lados me da 12. Entonces, en este caso, estaríamos frente a un dodecaedro. Es la figura plana que estuvimos viendo que posee 12 lados. Otra alternativa puede ser, para quienes son más memoriosos, el ángulo interior es 180 grados por n menos 2 dividido n. Entonces, si procedemos el despeje, nos va a quedar, haciendo un poco de lugar, el ángulo interior es 150 grados, es igual a 180 grados por n menos 2 dividido n. Despejando n, nos va a quedar que 150 grados por n es igual, y aquí hacemos distributiva, 180 grados menos 360 grados. Despejamos, o sea, pasamos del 360 al otro lado y el 150 también, 150 grados n, nos queda 180 grados por n menos 150 grados por n, nos queda que 360 grados es igual a 30 grados por n, y si despejamos también nos va a dar que n es igual a 12, como habíamos visto antes, que tuve que borrar porque no me alcanzaba el lugar. Bueno, aquí un poco puede ser que se complique ver por el reflejo, pero si tapamos y llegamos a ver, este es el procedimiento. Así que bueno, este sería el punto C. Yo lo puse al final, pero bueno, para hacer el A y el B hay que empezar por este. Así que bueno, ya tenemos
el número de lados y ya tenemos el ángulo exterior. Entonces ya, independientemente si colocaban la circunferencia o no, dentro o afuera, ya podían hacer esta parte. Ahora vamos a lo que les decía de tener la circunferencia dentro o fuera, que es lo que sigue. Entonces, yo ahora estaba hablando que teníamos una circunferencia, la cual era escrita por el polígono. El enunciado sea dado un polígono regular donde el mismo escriba una circunferencia, donde el mismo rodee una circunferencia. Entonces, por poner un pentágono de forma genérica, donde el polígono rodee, escribe una circunferencia, entonces la circunferencia va a ser así. Y el dato que tenemos es que el radio de esta circunferencia va a ser 10 centímetros. Entonces, este radio va a llegar, recordemos cuando tenemos una circunferencia que es rodeada por un polígono regular, la misma tangente en el centro de cada lado. Entonces, si llega al centro de cada lado, el radio de esta circunferencia va a coincidir con la apotema. Entonces, la apotema va a ser 10 centímetros. Entonces, ahí ya lo tenemos. Entonces, si trazamos un triángulo, va a ser de tipo isósceles, va a tener tantos triángulos isósceles de la parte interna como lados posea. Entonces, habiendo dibujado la circunferencia, o sea, en rojo está el dodecaedro. Y en negro, dentro, está la circunferencia. O sea, el polígono está, está rodeando, está escribiendo a la circunferencia. Entonces, va a ser contacto, que acá no se ve, bueno, traté de ser lo más representativo posible con el dibujo. La va a estar tocando en un punto. ¿Cuál punto? Bueno, voy a dibujar. Ahora vamos a tratar de marcar cuáles son estos puntos. Fíjense que yo hago trazo líneas internas desde los vértices acá me quedó medio feo. Vamos a volver a marcar. Entonces, fíjense que me están quedando una serie de triángulos internos. Bueno, acá me sale un poquito desplazado. Entonces, ¿cuál es el ángulo central? Va a ser este. ¿Cuál es el ángulo interior?
es este. Y el ángulo exterior ahí, sería este otro. Ahora, el radio podemos ver de la circunferencia que está escrita, toca en el centro de los lados. Y así en el resto. Entonces, lo que podemos sacar de conclusión es que este radio, como estaba acá, coincide con la apotema. Entonces, nos van a quedar definidos varios triángulos isósceles que les dije, que casualmente no es tan casualidad, es una consecuencia geométrica, va a coincidir con la cantidad de lados. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teóricamente son iguales. Bueno, acá la figura, dado que carezco de un compás, pues la tuve que dibujar más o menos a mano, y de un transportador de esta dimensión, bueno, se me complicó. Pero entonces, vayamos a dibujar esquemáticamente uno de estos triángulos. O un poquito más grande para que lo puedan ver. Entonces, esto va a ser, vamos a dibujar bien la horizontal. O sea, esto me tomo el trabajo para que no tengan que estar haciendo mucha imaginación de cómo queda. Por ahora el ángulo central no lo voy a hacer de 30 grados para este caso, para que lo puedan entender. Entonces, esto de aquí va a ser el radio. Entonces, si el ángulo central es 30 grados y este radio es 10, el segundo punto va a pedir también la circunferencia que inscribe a este. La circunferencia que inscriba, vamos a hacerla de otro color, la podemos hacer de azul, que inscriba el polígono, va a estar tocando en los vértices. O sea, va a venir por acá. La otra que teníamos viene por acá. Ya nos vamos a... Entonces, para tanto hallar el lado como para hallar el radio de la circunferencia mayor, tenemos que resolver este triángulo. ¿Qué utilizamos para resolver? Y bueno, podemos utilizar muchos teoremas que vimos. Casi, no todos, pero casi. Podemos utilizar ecuación trigonométrica, o sea, razones trigonométricas, o bien teorema del seno. En mi caso voy a utilizar funciones trigonométricas. ¿Cómo lo puedo hacer? Subdividiendo este triángulo a la mitad, formando un triángulo recto, que me va a quedar un cateto, va a ser la mitad del lado, la hipotenusa sigue siendo el radio, y el otro cateto va a ser el radio, que lo tenemos, que es 10 centímetros. Ay, no. El ángulo lo tenemos
Sí, pues la mitad de este. Va a ser 30 dividido 2, o bien 15 grados. Entonces, con esta información ya podemos poner información. Tenemos el adyacente, va a ser el radio, que tenemos 10 centímetros. Entonces, tenemos que ver qué nos relaciona el adyacente con lo opuesto o el adyacente con la hipotenusa. Entonces, vamos a la función coseno. Coseno de 15 grados de este ángulo va a ser el radio menor dividido el radio mayor. Recordemos que radio menor será el opuesto y este va a ser la hipotenusa. Entonces nos queda 10 centímetros dividido el radio y procederemos a despejar el radio. Entonces el radio va a ser igual a 10 centímetros dividido el coseno de 15 grados, que tomando una calculadora científica, el coseno de 15 grados resulta ser 0,96. Bueno, ahora lo escribo al mismo, más allá, yo le digo 0,9696, 0,966. Y esto va a dar, vamos a utilizar los decimales como lo escribí ahí, redondeado es 10,4. centímetros. Sería utilizando este caso. Además, bueno, esto sería 10,35. Vamos a ver que este ejercicio, si se resuelve por dos caminos diferentes, va a dar en estos casos diferencias, porque son medidas pequeñas y encima los redondeos de decimales se hacen pesar. Bueno, pero siguiendo por este camino, entonces, ¿cómo podemos hallar el lado dividido 2? Si usamos Pitágoras, vamos a hacer de lo pequeño que queda, ahí para que vean, Pitágoras. Entonces, sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que sería r cuadrado, es igual al radio menor más el lado dividido 2 al cuadrado. Todo raíz. Fíjense que yo aquí lo que hago es conformar este triángulo. Bueno, el lado, si despejamos, va a quedar, perdón, la raíz no va acá. Ahí. Entonces, el lado va a quedar la raíz de radio cuadrado mayor menos el radio menor al cuadrado, y todo esto por 2. Entonces, bueno, buscando algún lugarcito para escribir, aquí el lado me va a dar que queda redondeado 5,4 centímetros. O sea, va a quedar 10,4 al cuadrado menos centímetros al cuadrado menos 10 centímetros al cuadrado raíz, y todo esto lo multiplicamos por 2. Y nos queda 5,4. Y aquí ya hallamos
otro valor que lo voy a colocar aquí en las respuestas. Y el radio mayor, perdón, 5,4, me confundí con los 0,4. Y el radio mayor, vamos a hacerlo más pequeño. Y el radio mayor es 10,4 centímetros. El radio puede dar alguna diferencia respecto al camino que utilicemos, sobre todo por el tema de la utilización de decimales. Ese es el motivo. Así que aquí queda resuelto el ejercicio. Todos estos de aquí arriba son las respuestas de lo que estamos buscando. Esto de aquí era dato. Encontramos el ángulo exterior y el central a partir de el interior. Sacamos el número de lados también. Por consiguiente, luego teníamos la apotema con el radio que escribía el polígono, y así hallamos, construyendo, obtuvimos el lado de la longitud del lado y el radio de la circunferencia. ¿Cuál sería la circunferencia que rodea el polígono? Estaría aquí. Obviamente aquí tocarían los vértices. Quedarían bastante cercanas. Cuanto más lados tiene el polígono, esas dos circunferencias se van achicando. Porque el polígono tendería a asemejarse a una circunferencia. Piensen, un polígono de 60 lados, la cantidad de lados que va a tener, que a simple vista van a parecer una circunferencia. Si ustedes ven el polígono de menos lados que se puede tener un triángulo equilátero, un polígono regular, y van a ver que se diferencia mucho. Que hay símbolos. Voy a llamar a Robert Landon. Hay diferencia de uno frente al otro. Va a ser más notoria, pero cuanto más lados tiene, ya 12 lados es un número interesante. Así que bueno, espero que hayan podido comprender. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Y pasando al segundo, que es de segmentos, el enunciado decía que sean A, B, C y D 4 puntos consecutivos dentro de la misma recta, ubicados en la misma recta, y nos da algunos datos de AC más BD es igual a 52, AD, la totalidad, 35, y BD es igual a 25. Encontrar AB, BC y CD. Ejercicio que casi la totalidad lo hizo bien. Entonces, como siempre, lo que primero recomiendo es dibujar la recta, los 4 puntos, y a partir de allí trazar los segmentos. O bien identificarlos con los números de una variable para facilitar la matemática. Entonces, si AC más BD es 52, AC, ¿qué sería? X más Y. BD sería Y más Z.
Entonces, lo que vamos a tener arriba es que x más y más y más z es igual a 52. AD es todo, entonces AD es x más y más z. Entonces vamos a tener que x más y más z es igual a 35. Y por último, BD, que es y más z. Entonces, y más z es igual a 25. Haciendo un poco de lugar, que ustedes ya tienen el enunciado, vamos a ver que un poco les tapo, pero pueden ver acá que esto lo dibujamos, lo dibujó el resto, no se llegaba a ver solamente la parte inferior, la del segmento Z, pero lo tienen más que presentes a eso. Y ya con las ecuaciones escritas vamos a empezar a analizar. Y más Z es igual a 25. Por algún lado, lo que teníamos es que x más y más z era igual a 35. Pero nosotros teníamos que y más z era 25. Entonces ya directamente podemos proceder a reemplazar todo. X más 25 es igual a 35. Por consiguiente, X va a ser igual a 10 centímetros. Que creo que había puesto, si mal no me equivoco, no había puesto unidades. Listo, vamos a dejar 10. Que pueden ser pulgadas, pueden ser kilómetros, pueden ser la unidad que les guste. Bueno, ya tenemos X. Vamos ahora a analizar esta ecuación. X, que X era AB. Esto hay que acordarse luego de desconvertir. X más y más z es igual a 52. Entonces, y más z, teníamos de aquí abajo, era 25. X ya habíamos encontrado que era 10. Entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? Que 10 más y más 25 es igual a 52. Que estos dos, bueno, es 35. Entonces, y es igual a 52 menos 35 y va a ser igual a 17. Que y es, aquí lo tenemos abajo, BC. Y lo último nos queda así. Y más z es igual a 25, despejando z, que es la última variable, va a ser 25 menos 17, que era y. Recordemos que esto era 17. Por consiguiente,
Z va a ser 17, que es el segmento CD. Y colorín colorado, el ejercicio ha sido solucionado. Así que este es el ejercicio que el 90 y mucho por ciento lo resolvió bien. Es ultra sencillo, como pudieron ver. Así que no hay que acordarse fórmulas, solamente razonar un poco. Así que ya vamos al siguiente, que no tuvo tanto éxito, muy poco éxito. Y reconozco que era difícil, pero compensaba con este, que era muy fácil. Allí vamos. Bueno, vamos a continuar ahora con el tercer ejercicio. Como les dije, este era una complejidad superior, compensaba el 2, que era sencillo, el de segmentos, y este era de semejanza. ¿Qué dice? Sabiendo que los romboides 1 y 3 son semejantes, encontrar la superficie y el perímetro externo del conjunto, o sea, toda la superficie y el perímetro externo, que sería todo esto. No de cada figura, sino de todas las figuras en conjunto. Esto de aquí no va a quedar expuesto, entonces no se toma en cuenta. Entonces, como les dije, cuando tenemos una figura compleja, debemos subdividirla en figuras sencillas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Y empecemos por cada figura. Algunos me dirán que tenían solo datos que estaban ahí en la acotación. Y vamos a ver que el enunciado nos da otro dato. Que los romboides 1 y 3 eran semejantes. Y ahí vamos a guardar una relación entre ellos que nos va a dar cómo continuar. O sea, nos va a dar suficientes datos para resolver el ejercicio. Entonces, como primera medida vamos a ir al romboide 1. Vamos a hallar sus lados para obtener el perímetro y su superficie. Entonces, volviéndolo a dibujar, genéricamente hablando, teníamos que un ángulo exterior era 30 grados. En realidad no es exterior del polígono esto, ¿no? Exterior, o sea, por fuera. Tenemos que esto era 5 y esta vertical era 20. Entonces, lo que podemos hacer, o sea, este 20 va a coincidir con la diagonal mayor del romboide, que la vamos a usar para superficie. Pero tenemos que hallar la diagonal menor y todos los lados para el perímetro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Subdividir en triángulos. O sea, no es la mitad, pero vamos a subdividir según la diagonal menor. Entonces, nos va a quedar un triángulo isósceles de este tipo, en el cual tenemos ciertos lados. Pero además vamos a tener este ángulo. Alguno me dirá, bueno, pero podemos hacer teorema del seno, y yo le diría que
hay un problema, porque tenemos el ángulo por el lado de afuera, pero no por adentro. Un dato aclaratorio que he visto, que algunos me tomaban como que esto era 90 grados. Y esto no tenemos ninguna información que sea 90 grados. Entonces, lo desconsideramos. No tenemos este dato, este ángulo es por el momento desconocido. Entonces, para seguir avanzando, yo lo que propongo es dividamos este triángulo al medio y formemos un triángulo recto. Y ahí sí podemos utilizar más propiedades. Vamos a tener de este triángulo recto la hipotenusa, que va a ser 5. Pero, a su vez, teníamos que esto era 30 grados. ¿Cómo es respecto a este cateto? Estos 30 grados. Es complementario. Ambos van a sumar 90 grados. Entonces, haciendo más grande el triángulo para que la comprensión se entienda más fácil, no, en realidad, para hacerlo medianamente proporcional, vamos a hacerlo así. Vamos a tener que esto es 60 grados y esto va a ser 5. Entonces podemos hallar con funciones trigonométricas el resto de los segmentos. Entonces vamos a poner, esto va a ser la mitad de la diagonal menor, porque la diagonal menor es todo esto, y acá le podemos poner X. Yo le pondría H y vamos a ver por qué. Entonces, la diagonal menor es el opuesto. Entonces, la diagonal menor dividido 2 va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo, que en este caso es 60 grados. Podemos ya despejar la diagonal menor completamente. Entonces, la diagonal menor va a ser 10 por, bueno, el seno de 60 es raíz de 3 dividido 2. Y este valor nos va a dar 8,7. En la calculadora da, bueno, el seno de 60 da 0,866, bueno, raíz de 3 dividido 2, 1,73 dividido 2. Redondeando a un decimal, nos queda esto. Bueno, entonces, ya tenemos algo. De hecho, ya tenemos las dos diagonales. Podemos ya sacar la superficie. Ahora, nos interesa el resto de los lados también. Nos interesa esta altura. Pero si tenemos la diagonal mayor, esta altura, vamos a borrar levemente aquí, va a ser la altura del trapecio, a su vez. Y nos puede servir. Entonces, por eso le puse H. H va a ser 5 por el coseno de 60. Esto recordemos que es un medio.
H va a ser 2,5. Entonces ahí encontramos entonces tenemos que encontrar estas otras diagonales. Diagonales. En esto, bueno, estuvimos hablando de las diagonales mayor y menor. Estos lados, vamos a poner el lado mayor. Entonces, para eso tenemos que trazar de vuelta el triángulo superior. Va subdividido ya. Vamos a hacerlo en negro. Entonces, aquí nos queda que teníamos 20 hasta el vértice inferior. Lo voy a representar rápidamente. Obtuvimos que esto era 2,5. Conclusión, si hacemos la cuenta, esto va a ser 17,5. 20 menos 2,5 va a dar 17,5. Esto, si queremos, le podemos poner X. Entonces ya tenemos, vale, y ahora sí podemos, el perímetro ahora nos sirve, pues tenemos que poner el perímetro este más este y este, porque el otro lado menor queda interno. Entonces podemos hallar el área de la figura 1, va a ser diagonal menor por diagonal mayor dividido 2. Entonces esto da, la diagonal menor era 8,7, la diagonal mayor era 20 y todo dividido 2. Entonces el área de la figura 1, bueno, podemos cancelar el 2 con el 20, va a dar 87. Entonces ya tenemos varios datos que los tendrían, les convendría tener en una hoja más fácil, dar la vuelta. Un pizarrón es más complejo, lo voy a anotar más arriba. Entonces vamos a seguir con el resto de las figuras. No sin antes terminar de sacar también este lado. Habíamos sacado el área, no sacamos los lados. Volviendo a dibujar, que me apuré y lo borré, vamos a volver a dibujar el romboide. Teníamos por enunciado que este era 5, sin embargo no teníamos los de arriba, le podemos poner, no sé, L1. Entonces, teníamos que esto era 17,5, esto era X, que lo obtuvimos de aquí. Y teníamos que tener esta mitad del triángulo, teníamos el total. Esto que va a ser diagonal menor, vamos a escribirlo acá, es la mitad de la diagonal menor. La diagonal menor era 8,7. Entonces, esto queda esto es 4,35,
4,4 el que quiere redondear. Yo voy a utilizar el 35. Esto es 17,5. Entonces el lado 1 lo podemos obtener utilizando Pitágoras. Vamos a hacer lugar. Va a ser 17,5 al cuadrado más 4,35 al cuadrado. Entonces, había calculado yo, pero vamos a confirmarlo, que no haya líos. Entonces, esto efectivamente me da 18 el lado. Entonces tenemos el lado mayor, tenemos el área, y bueno, habíamos obtenido las diagonales. Entonces estos datos nos van a servir más adelante para hallar el área total y el perímetro total, que allí vamos. Y vamos a continuar ahora, en vez de con la figura 2, con el trapecio, con la figura 3. Recordemos que el romboide 1 y el romboide 3 eran semejantes. Entonces, ¿qué es semejante? Que son proporcionales uno al otro, que tienen los mismos ángulos interiores, la misma forma, son similares por decirlo, pero, o sea, mantienen la forma, son proporcionales. Entonces, ¿cómo podemos relacionar? ¿Recuerdan la altura que yo les dije? Le pongamos esta parte de la diagonal mayor, H. Pues iba a ser la altura del trapecio, pero también nos sirve para la 3. Iba a ser la parte más larga de la diagonal mayor. O sea, va a ser la que ocupa la altura del triángulo más grande del romboide, triángulo interno. ¿Y qué significa? Que, bueno, como les dije, los ángulos interiores son iguales. Que este 2,5 va a ser equivalente al 17,5 que habíamos encontrado. O sea, este 17,5 se condice con este 2,5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos dos partes homólogas de dos figuras que son semejantes, ver cuánto más grande es una respecto a la otra. A esto le vamos a decir la constante de proporcionalidad. Entonces vamos a hacer, va a ser este largo, el 17,5, dividido el largo equivalente de la figura menor. O sea, va a ser siempre la parte de 1 dividido la 3. Puede ser la 3 dividido la 1, pero yo lo hago así para que quede un número más grande. Entonces, la constante de proporcionalidad me da 7. ¿Qué significa? Que la figura 1 va a ser 7 veces más grande que la 3. En todo. Superficie después lo vemos en todo caso. Entonces, podemos hallar todas las dimensiones. Entonces, teníamos que el lado de 2, bueno, teníamos la, ¿cómo es? La diagonal menor
era 8,7 de 1 y la diagonal mayor la tenemos acá. Entonces, podemos sacar que, vamos a hacer un poco de lugar, la diagonal mayor de 3 va a ser la diagonal mayor de 1 dividido 7. Esto es 20 dividido 7. Vamos a poner la constante de proporcionalidad acá para hacer lugar, que es 7. Entonces la diagonal mayor de 1, ustedes la pueden calcular, pero va a dar 2,9, ya redondeando. Podemos hallar la diagonal menor de 3, que va a ser de la misma manera. Dividimos la dimensión que queremos encontrar, la homóloga de la figura más grande de 1, que tenemos todas las medidas, dividido la constante de proporcionalidad. La diagonal menor era 8,7 dividido 7, entonces la diagonal menor de 1, perdón, 3, me confundí, de 3 me va a dar 1,2. Ya tenemos para encontrar la superficie. Podemos decir el lado de 3, o sea, el lado era este, la diagonal. El lado de 3 va a ser 18, esto era 18, dividido 7, entonces el lado de 3 va a dar algo como 2, algo, esperen que hago la cuenta, 2,6. Y vamos a encontrar, qué sé yo, le vamos a poner x. X3. Este le vamos a poner x. X de 3, que teníamos que valía 5. Acá le podemos pasar 5 dividido 7. Y esto daba una totalidad de 0,7. Entonces ya estamos teniendo todo lo que nos interesa del 3. Entonces, ahora obteniendo el área 3, va a ser diagonal menor del 3 por diagonal mayor del 3 dividido 2. Alguno me dice, ¿por qué no lo aplica acá? Ahora vamos a ver. ¿Por qué no? Entonces, esta cuenta, que la voy a hacer ahora con ustedes, que es 1,2 por 2,9 dividido 2, me da un valor de 1,7, 1,74. Pero, ¿por qué? Y yo prefería hacer así para que no se confundan. Si ustedes dividen el área 1 dividido este, no va a dar 7, va a dar 49, que es 7 al cuadrado. ¿Cómo es esto? Aprovecho ahora una breve demostración.
el área 3 sería diagonal mayor de 1 dividido la constante de proporcionalidad más la diagonal menor de 1 dividido la constante de proporcionalidad para ir encontrando las equivalentes de 3 dividido 2. Entonces, ¿qué me queda? Diagonal mayor de 1 por diagonal menor de 1 dividido 2. Están los dos 7 dividiendo cada medida. Teníamos dos porque una era la mayor y otra era la menor. Esto es el área de 1. Mayor de 1 por menor de 1 dividido 2. Y esta es la proporcionalidad. Esto ya lo habíamos encontrado. Entonces, ¿qué me queda? Esto es 49. Área 1 dividido. Esto sería la proporcionalidad al cuadrado. Para superficie tengan cuidado. No se confundan. Entonces, ya tenemos la mayoría de 3. Nos queda encontrar 2, que es el trapecio, y ahí vamos. Y ya encarando la figura 2, que es el trapecio, vamos a hacer un raconto de lo que teníamos. Teníamos la base mayor, que era 15. Tenemos una diagonal, un ángulo interno, 30. Ya habíamos obtenido la altura. ¿Qué nos falta para calcular su superficie? La base menor, que es la de arriba. Entonces, vamos a tener que obtener esta distancia y esta otra de aquí. Entonces, esta de aquí teníamos el romboide 1. ¿Cuánto era la diagonal mayor? Perdón, la menor. 8,7. Entonces, ¿esto qué le podemos poner? M. M, ¿a qué va a ser igual? A la mitad de 8,7. Es esto. Es esta distancia que nos va a interesar. Va a ser 8,7 dividido 2, entonces M, si redondeamos, podemos hacer 4,4. Entonces ya tenemos una parte aquí. Esta le podemos poner N. Vamos a estar en la misma. Acá está la figura 3. La diagonal menor de 3 era 1,2. Entonces N va a ser 1,2 dividido 2. Entonces N va a ser 0,6. Entonces la base menor va a ser los 15 menos esto que daba 4,4 menos N que da 0,6. Entonces la base menor nos da que es de 10. Y ahí sí podemos hallar el área. Consulta que les haría si esto fuera un curso presencial. ¿Hace falta sacar lados para el perímetro externo? No, porque las dos diagonales quedan internas. Entonces, no nos importa. Entonces ahora vamos a hallar el área de 2
que es base mayor más base menor por la altura dividido 2. Esto nos va a quedar, la base mayor era dato de entrada 15, la base menor la acabamos de calcular aquí arriba 10, la altura la habíamos calculado de entrada dividido 2. Entonces, por consiguiente, el área, si bien podemos sacar ahora ¿cómo es? La superficie, podemos calcular la superficie. Pero bueno, el área de 2, vamos a poner un lugar más, es 31,3 o 2 según quieran redondear. Entonces ya tenemos las partes. Y ahora tenemos, por así decir, que ensamblar todos los resultados. Y ahí vamos a ir. Entonces el área total del conjunto 1, 2, 3 va a ser el área 1 más el área 2 más el área 3. ¿Los tenemos? Claro que sí. Aquí, aquí y aquí. Tenemos 87, el área 2 es 31,3 y el área 3 es la más pequeña de todas, 1, entonces el área total, ya se los podemos hacer de memoria, 7, 32, 33 más 87, el área total va, y les digo que cuando lo hice al ejercicio, no lo hice pensando que iba a haber tan justo. 120. El perímetro total es un poco más largo. Y tenemos que ponernos a... Yo traté de dejar conservado la figura, pero bueno, me amarraché demasiado. Entonces, ahora vamos a ver con el enunciado. Empecemos aquí. Tenemos el lado menor. Tenemos un solo lado menor del romboide 1. Entonces va a ser es este, 5. Esto era. Más un lado mayor, que lo habíamos calculado, es 18. Ahora, ¿cuántos lados mayores tenemos? 2. Esto todavía es figura, o vamos a hacerlo en rojo, figura 1. Vamos a la figura 2. La base menor, que bueno, aquí no la escribí, era 10. La base menor era 10. Esto tenemos, esto es parte de 2. Tenemos que colocar dos lados menores. Tenemos X, yo le puse 0,7, es este de aquí, por 2. Tenemos un lado mayor de 3, que es 2,6. Esto es la figura 3. Y la base mayor, que es 15, que pertenece también a...
ambos pertenecen a 2. Entonces dimos una vuelta en sentido horario, que en estos momentos no me acuerdo si es dextrógiro o levógiro, creo que es dextrógiro, pero bueno, no quiero arriesgar. Entonces, si hacemos la cuenta, la voy a hacer al lado de ustedes, que 5 más 18 por 2 es 36, más 10, más 1,4, 0,7 por 2, más 2,6, más la base inferior, 15, y repito lo de antes. Ni en mis sueños pensé que iba a dar tan redondo. Entonces el perímetro da 70. Y así es como se realiza este ejercicio. Largo, hay que tener cuidado, hay que saber qué relacionar con qué. Así es la semejanza, ese es el dato de la semejanza, es decir, cuál lado es homólogo al otro y si hay, o sea, si tenemos un dato de alguno y bueno, o sea, de algo el otro que es semejante, alguna medida y listo. Establecemos la relación entre dimensiones homólogas, en este caso era parte de la diagonal mayor, y ahí sacamos proporcionalidad y a partir de ahí todo el resto. Así que teníamos la primera con todas las medidas. Así que bueno, este es el ejercicio 3. Espero que hayan podido comprender y la parte de geometría del examen acá. Así que habrá otro video para la parte de trigonometría. Espero que les sirva. Nos vemos en otro video.